Me presento en primer lugar, mi nombre es Alfredo Romero, soy el secretario académico de la facultad. Antes de comenzar, 2 o 3 cuestiones operativas en tiempos de comunicación virtual. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos muteados, silenciados, y que en principio las cámaras podrían estar prendidas. Si tenemos alguna dificultad con la conectividad, les vamos a pedir, por favor, que también apaguen sus cámaras para que esto mejore la comunicación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un marco muy lindo de participantes. Les damos formalmente la bienvenida a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a dar comienzo a este ciclo de encuentro que dimos en llamar El rol de los caudillos en la formación de la nación, y que contará, además del día de hoy, con 2 encuentros más a celebrarse el 8 de octubre y el 22 de octubre, a lo cual les estaremos enviando información y publicando en nuestras redes con los expositores de dichos encuentros. Comentarles que esta es una actividad que ha sido organizada y pensada en conjunto con nuestra institución y el Instituto Artiguista de la provincia de Entre Ríos. Aprovecho en nombre de Sara Liponeski agradecer a todo el instituto y al equipo que ha trabajado para que esta actividad sea posible. Aprovecho también la ocasión para agradecer a los profesores Juan José Gianni y Mario Gluck, docentes de la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad, quienes junto a Nahuel Baridón y Pablo Barberis de la Coordinación de Ciencia Política han participado en la organización de este evento y han hecho que esto también sea posible. También a Maxi Musto por estar ahí en los controles para que esto también salga todo muy bien hoy. Agradecer, por supuesto, a los expositores que hoy tenemos el gusto de escuchar y que en breves minutos estaremos presentando. Decirles que las jornadas que a continuación estamos comenzando cuentan con la aprobación de nuestro Consejo Directivo y que fueron pensadas bajo el espíritu de poder darnos este espacio de diálogo y reflexión, alejado de posturas maniqueas de nuestra historia, con el objetivo central de reflexionar sobre nuestro pasado con miras a pensar nuestro presente e imaginar nuestro devenir. Consideramos que el contexto geográfico desde el cual estamos impulsando la propuesta, pero también histórico, es central. Lo hacemos desde la provincia de Entre Ríos, una provincia que tiene una riquísima historia, y ha sido partícipe en los procesos de consolidación de nuestra nación. Y además consideramos que este año 2020, es un año que condensa significados históricos muy importantes, ¿no? En este año que transcurre cohabita el recordatorio de la denominada anarquía del 20, de la batalla de Cepeda, de la firma del Tratado de Pilar y de la creación de la experiencia de la República de Entre Ríos. Conjuntamente, estamos recordando la muerte del general Manuel Belgrano. Asimismo, en este 2020 se cumplen 150 años de la Guerra del Paraguay, que finalizó en 1870, y además estamos transcurriendo una semana especial, ya que ayer recordamos, el 23 de septiembre, la muerte del Procurador de los Pueblos Libres, ¿no? de Gervasio Artigas. Por todo esto, consideramos que este es un momento más que oportuno para tomarnos un tiempo y reflexionar. Yo, antes de darle la palabra a Sara Liponeski, presidenta del Instituto Artiguista, me gustaría cerrar esta presentación leyendo un breve párrafo escrito por Juan Gianni y que forma parte de los fundamentos que impulsaron esta propuesta y que fue aprobada por nuestro Consejo. Juan escribe lo siguiente: todo homenaje es simultáneamente un acto de memoria y una opción por el olvido. Exaltar a un personaje o emocionarse institucionalmente frente a un acontecimiento implica tanto un respeto a la contundencia de los hechos como la admisión de que siempre hay un costado de la historia que permanece parcialmente ocluido. Todo gesto épico acarrea inescindiblemente un movimiento simplificador, pues los sujetos y las circunstancias que quedan enaltecidos guardan algún oscuro secreto que la verdad establecida rehúye. Dicho esto, quiero pasar la palabra a Sara Liponeski, presidenta del Instituto Artiguista de la provincia de Entre Ríos. Sara, todo tuyo el micrófono.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Disculpen esta cuestión técnica que ya es propia del hartazgo de la virtualidad. Gracias a la Facultad de Trabajo Social, a todo el equipo que ha hecho posible esto, a los expositores, por supuesto, y bueno, y a todos los que nos están acompañando. Hoy pensaba que este es uno de esos días en que el tiempo de pandemia no parece tan oscuro, porque da tiempo para pensar, como decía Alfredo, cuyas palabras suscribo, para reflexionar con otros, con otras, sobre cuestiones tan esenciales como nuestra identidad. Y creo que hoy es una invitación a pensar y debatir en conjunto sobre la historia que nos constituye personal y colectivamente, y por lo tanto nos permite proyectar hacia el futuro con una identidad que solo puede ser nuestra. Como decía el héroe de la primera revolución cubana, José Martí, el vino de cáñamo, y si sale agrio, es nuestro vino. Para el Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas, la posibilidad de hacer un aporte a esa batalla interminable e indispensable por recuperar y consolidar nuestra soberanía cultural como único soporte para poder insertarnos y sostener los proyectos de independencia nacional y de democracia popular es fundamental. Pero creemos que esa batalla solo puede generar resultados efectivos y que encarnen en la sociedad si resultan de una articulación entre el quehacer académico y las diversas formas de pensamiento que genera y adopta nuestra comunidad. Por eso celebramos esta iniciativa que pudimos concretar en conjunto. Tenemos un alto respeto por el trabajo serio, responsable y comprometido de esa facultad, y realmente creemos, como decía también Alfredo, que es un tiempo más que oportuno, no solamente porque esta particular tragedia que atraviesa la humanidad ha puesto blanco sobre negro respecto de algunos valores que son sustanciales a una comunidad, como es la priorización de la vida, el reconocimiento de las asimetrías sociales y, por tanto, el rol esencial del Estado en la compensación y en la resolución de esas asimetrías y en la preservación del bien común. Pero además creemos que es una circunstancia histórica, un mes particularmente significativo. Ayer se conmemoraron 73 años del otorgamiento de los derechos políticos a la mujer, y es parte de nuestra epopeya nacional, porque es indisociable un feminismo que no se enlace con las luchas de liberación de los pueblos. Y también ayer fue un nuevo aniversario de la partida física del general José Artigas. Y digo la partida física, como digo su exilio, porque como decía Metol Ferré, nosotros tenemos que hacer este tipo de esfuerzos para traer a Artigas del exilio. Y traerlo del exilio significa plantarlo y sostenerlo en todas las instancias y las tribunas de cultura, inclusive en el quehacer académico. Por eso creo también que, unido esto al aniversario de la creación de la República de Entre Ríos el próximo 29 de septiembre, estamos en un mes más que oportuno y significativo para generar estas instancias de pensamiento en común y de debate y resolución de nuevos paradigmas. Bueno, espero que sea para todos muy fructífero.
Muchísimas gracias, Sara, por tus palabras. A continuación, voy a pasarle la palabra a Pablo Barberis, quien es coordinador de la carrera de Ciencia Política y quien va a oficiar de moderador en el siguiente panel. Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Gracias. Gracias a todos por estar y gracias a los expositores por darnos este tiempo en su agenda tan comprimida en tiempos de virtualidad que sabemos que es un esfuerzo especial. Bueno, iré presentando a los expositores en la medida de su aparición para aquellos que se vayan sumando más tarde. Simplemente decir a nivel organizativo que les vamos a dar un plazo de exposición cercano a los 25 minutos. Yo les voy a estar avisando unos minutos antes de que se cumpla el minuto 20 para que les quede ese resto para redondear su presentación. Y el orden de exposición que convenimos será el siguiente. Va a hablar primero Hernán Brienza, porque luego, por compromisos docentes, en su agenda comprimida también nos deberá abandonar. Y seguirá entonces Rubén Burlot y cerrará el encuentro de hoy Juan Gianni, quedando al final un espacio para unas preguntas. Y bueno, será oportuno que las vayan planteando por el chat. Creemos que es el canal más idóneo para así hacerlo. Paso entonces a hacer una presentación muy breve de todos ellos para no robarles más espacio. Solamente decir que Hernán Brienza es politólogo, periodista, ensayista, historiador. Se desempeña actualmente como director del Instituto Nacional de Capacitación Política. Es columnista político radial y televisivo. Es analista habitué en Le Monde Diplomatique, y es autor de más de 20 obras, gran parte de ellas vinculadas a la temática que hoy nos convoca. Solamente por mencionar algunos: El Loco Dorrego, El Último Revolucionario, de Marea Editorial; Valientes Crónicas de Coraje y Patriotismo en la Argentina del siglo XIX, de Marea Editorial; Urquiza, el Salvaje, editado en el 2016 por Aguilar; La Argentina Imaginada, una biografía del pensamiento nacional, de reciente edición en el 2019, entre más de una veintena de obras que ha publicado Hernán, a quien agradecemos desde ya su presencia, sabiendo que le estamos robando un tiempo valioso. Y solamente queda agregar que ha decidido titular esta presentación para el día de hoy: Federalismo y liberalismo, una falsa dicotomía. Hernán, si te parece, en este momento te cederíamos la palabra y te estoy avisando, entonces aproximándote al minuto 20. Buenas tardes a todos y a todas. Primero plantear la hipótesis de que federalismo y liberalismo es una falsa dicotomía, que caudillos y liberalismo es una falsa dicotomía, que es una de las grandes operaciones culturales y políticas que hizo el unitarismo liberal reaccionario en la Argentina, fundamentalmente con la escuela historiográfica mitrista, y que lo que hay que también pensar es la forma en que los distintos revisionismos posteriores asumieron esa dicotomía por cuestiones no solo de conveniencia política, sino de conveniencia epocal, sobre todo a mediados del siglo XX, con operaciones culturales de líneas históricas que tenían más que ver con el trazo político que con el trazo de la lectura y los descubrimientos de los manejos de los propios protagonistas del siglo XIX y las guerras civiles argentinas. Planteo esto en función de el primero pensar al federalismo como el último brazo del republicanismo y también dentro del marco del pensamiento liberal político del siglo XVIII y del siglo XVIII y del siglo XIX, pensado como la etapa de democratización y desmonopolización territorial del poder. Todos sabemos que el pensamiento republicano estaba obsesionado
a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX en la separación de la suma de poder público de las grandes monarquías, de los antiguos regímenes. Por lo tanto, lo que planteaban era la forma de controlar el poder, de generar autogobiernos, de generar limitaciones a los poderes absolutos. Y dentro de ese esquema de limitación de los poderes absolutos por parte de una metrópoli estaba también la democratización territorial, que es lo que plantea el federalismo como principio básico en su propio accionar político y en su propia propuesta de corte cultural e ideológico. Esa democratización territorial está pensada también en la forma de pensar la relación con la metrópoli española, pero también con la continuación de la dominación que Buenos Aires intenta ejercer sobre las provincias, como si se tratara de la metrópoli española. La gran acusación que hace el federalismo respecto de Buenos Aires, o lo que hacen los principales caudillos federales respecto de Buenos Aires, es que continúan, intentan imponer el dominio metropolitano español ya con base y con centro en Buenos Aires. Por lo tanto, lo que deja traslucir ese reclamo es que lo que se está planteando allí fundamentalmente es la idea de horizontalidad del territorial, la horizontalidad geográfica y la horizontalidad política en términos de una organización nacional que tenga a los Estados miembros en un pie de igualdad, ¿no? Donde puedan generarse una unidad política, pero que esa unidad política no esté por encima, donde no haya un Estado que esté por encima de las partes. Si uno lee los programas del propio José Gervasio Artigas, donde se vincula la separación del Estado de la Iglesia, donde se vincula la democratización popular en el sentido más amplia, cuando uno escucha a Manuel Dorrego, caudillo federal porteño, discutir por el voto de los jornaleros y los trabajadores de las clases populares, cuando uno incluso piensa los proyectos de reforma agraria también como formas de democratización, no solamente de la propiedad privada, sino también del territorio y de la geografía. Lo que uno encuentra allí es principios de liberalismo político que están disputando con un centro que lo que intenta es, más que imponer un liberalismo político, un liberalismo económico, una hegemonía de su propio bloque hegemónico, ¿no? O bloque económico, que es la alianza del comercio de Buenos Aires y la aduana. Esa forma de pensar el federalismo como liberalismo nos libera de algunas contradicciones, ¿no? Nos libera de algunas contradicciones que la historia construyó de manera dicotómica y de manera binaria y también de manera maniquea. Por supuesto que no todos los caudillos federales y no todos los dirigentes del federalismo tuvieron el mismo grado de compromiso el liberal. Yo por supuesto creo que Artigas es uno de los mayores exponentes de este cruce de lo que eran hasta hace muy poco tiempo dos paralelas irreconciliables en términos conceptuales. Pero también uno piensa en Manuel Dorrego y también tiene que pensar en ese cruce entre liberalismo político y federalismo, pero también lo tiene que ver en el propio Urquiza, en el propio Felipe Varela, con la proclama de los argentinos, a los argentinos y a los liberales y al pabellón liberal. En una de sus proclamas, el propio Felipe Varela habla del pabellón liberal, del pabellón de Mayo, del pabellón del propio Urquiza. Por lo tanto, hay allí una construcción de corte político-cultural que excede el complejo hispano conservador del propio rosismo como líder absoluto del federalismo o como
único federalismo posible, ¿no? Solo si entendemos estas contradicciones al interior del federalismo, podemos repensar Caseros y podemos pensar a Chacho Peñalosa o a Felipe Varela o al propio, a los propios caudillos del interior discutiendo, debatiendo constantemente con el líder de la Confederación Argentina, que es Juan Manuel de Rosas, que entre otras características nunca dejó de sentarse sobre los privilegios de la aduana, más allá de la ley de aduanas, que es una de las leyes más interesantes de la Confederación Argentina. Esto significa que Rosas era menos federal que los demás. No, significa que era un federal consciente de las propias prerrogativas de Buenos Aires y de la aduana, ¿no? Y esto nos obliga a repensar cuántos tipos de federalismos y cuántos tipos de caudillismo hubo en la Argentina, ¿no? Y yo creo que hay tres grandes momentos del caudillismo en la Argentina o del federalismo en la Argentina, que uno es el federalismo de la Revolución, donde claramente la experiencia del protectorado de los pueblos libres se lleva el centro de atención de esa etapa política y esa etapa de disputas. Propiamente la segunda etapa es la etapa de la Guerra Civil, de 1820 hasta 1862. Yo diría con la muerte de la Confederación, si bien el certificado de defunción está en los acuerdos en los cuales la Constitución Nacional en 1860 deja de llamar Confederación a la Argentina y pasa a llamarla República por el acuerdo de Urquiza con Mitre. Podemos poner como fecha de muerte de la Confederación la asunción finalmente de Bartolomé Mitre después de la renuncia de Santiago Derqui como presidente de la Confederación, ¿no? Ese segundo momento es el momento quizás de mayor hegemonía del federalismo en la Argentina, donde se producen el proceso rosista que va del 29 al 52, y después la Confederación Paranaense, que yo sé que los amigos de Entre Ríos siempre tienen una contradicción con el trato con Urquiza, porque o lo veneran o lo odian, y yo creo que Urquiza es un personaje que debe ser venerado y odiado por igual, ¿no? Sin que eso nos genere contradicciones, porque él en sí mismo era un signo contradictorio dentro de la historia argentina. Pero ese momento luminoso, la Confederación Paranaense, es el único momento en que la capital de lo que podría llegar a ser el Estado Nacional Argentino no está en Buenos Aires. Se produce un episodio anterior que tiene que ver con la posibilidad de la sanción de la Constitución Federal de 1828 durante el gobierno federal de Manuel Dorrego, y ahí hay que pensar que uno de los grandes principios del liberalismo político del siglo XIX estaba en la lógica del constitucionalismo, porque el constitucionalismo lo que planteaba era justamente las reglas de juego necesarias para poder limitar el poder absoluto de un liderazgo en la cabeza del Estado. Hoy uno puede ver la Constitución del 53 con ojos críticos, pero en ese momento el constitucionalismo era una forma de democratizar las reglas de juego de una sociedad, ¿no? Y en el caso de la Constitución de Manuel Dorrego, que utiliza la sede también de Santa Fe, donde esa gran preocupación por la Constitución incluye a hombres como López, pero también incluye a Juan Bautista Bustos, el caudillo cordobés, del cual se sabe muy poco y se investiga muy poco, y en Buenos Aires mucho menos, ¿no? Esa preocupación por la Constitución también es un marco, también es una clave para pensar, para repensar, diría yo, el marco teórico en el cual nosotros encasillamos a los caudillos del siglo XIX. A esto sumaría la preocupación
en la provincia de Entre Ríos por la Constitución en 1820 y 1821. Entre Ríos es la primera provincia que tiene su propia Constitución. Planteo esta lógica de la Constitución porque la lógica de la Constitución es una lógica en la cual la ley impera por sobre la voluntad omnímoda de las personas, y creo que hay que ser consciente de lo que significa ese deseo constitucionalista de los propios caudillos que quieren reglas de juego claros para la organización nacional. Lo que se está disputando es cuáles son las reglas de la organización nacional, y lo que dicen los caudillos es: queremos reglas claras. Incluso el propio Facundo Quiroga le exige a Juan Manuel de Rosas la sanción de la Constitución. Dice: queremos reglas claras de juego. Queremos una organización nacional con reglas claras, ¿no? Entonces, estos tres momentos del caudillismo, el tercer momento son los caudillos de la derrota, ¿no? Los caudillos que intentan enfrentar allá la organización nacional mitrista, que son Chacho Peñalosa, que va a morir, como todos sabemos, y su cabeza va a ser puesta en la plaza de Olta, el propio Felipe Varela y Ricardo López Jordán a partir de 1870, que son ya los caudillos que van a ser derrotados, y quizás van a ser los últimos caudillos en el sentido clásico del término, ¿no? Planteo estas tres etapas porque son etapas diferenciadoras. A mí específicamente me parece muy interesante Felipe Varela. ¿Por qué me parece interesante Felipe Varela? Por el contenido americanista y el contenido de conciencia nacional americana que tiene el propio Felipe Varela en sus proclamas, donde entiende el caso Paraguay como una guerra civil regional y no como una guerra de naciones, porque entiende que en realidad lo que se está disputando allí es la gran confederación sudamericana, o al menos la gran confederación que era heredera del virreinato del Río de la Plata. Sueño que también incluía al propio Artigas y al propio Rosas. El principio americanista de Rosas es un principio claramente confederado, por eso nunca aceptó la independencia de Paraguay y de Bolivia, y ahí los roces que tuvo con el gobierno de Paraguay, que quizás dentro de la propia interna de la guerra civil regional jugaban para el mismo proyecto de inclusión dentro del desarrollo capitalista del siglo XIX y de la emergencia del Imperio Británico como potencia mundial, ¿no? Entonces, estos tres momentos me parece que son necesarios para pensar cuál es la relación concreta con la propia organización nacional y cómo fueron protagonistas de esa organización. No se puede pensar la organización nacional sin la Confederación Argentina, pero al mismo tiempo la organización nacional expulsa al federalismo y al caudillismo de la propia constitución fáctica de ese Estado-nación, ¿no? Cuando finalmente en ese pacto que hacen Mitre y Urquiza, Urquiza le pide que respete la forma federal de gobierno, ¿no? Que es quizás las dos grandes sesiones que hace Buenos Aires, es Mitre con la forma federal de gobierno de la Constitución del 53 y la imposición finalmente, la victoria de Roca sobre Buenos Aires en 1880, imponiéndole la federalización a una Buenos Aires que no quería ser capital, y al mismo tiempo generándole la imposición de la distribución de los ingresos de la aduana, ¿no? Que esa era la gran discusión y la gran desigualdad, la desigualdad fundamental entre Buenos Aires y las provincias es fundamentalmente el manejo de los ingresos de la aduana, ¿no? Y además lo que hay que pensar también en esta forma de categorizar a los caudillos es también las tres formas, los tres tipos de federalismo que están presentes en este proceso de organización nacional, ¿no? Que es el federalismo porteño, el federalismo litoraleño y el federalismo del interior, ¿no? Donde el federalismo porteño es un federalismo que
autonomista con la defensa de la autonomía de Buenos Aires, pero también con la defensa de la propiedad del puerto de aguas profundas, ¿no? Donde finalmente desembarca la mercadería de los barcos europeos. Lo que sí hay allí una diferenciación entre ese federalismo porteño que deja en un pie de igualdad político a las provincias, no impone las condiciones de gobierno en términos constitucionales, aunque sí lo hace en términos quizás fácticos con el gobierno de Juan Manuel de Rosas a partir de 1835, pero que se diferencian claramente de la Constitución de 1819 y 1826, donde el poder central, el gobierno nacional o el director supremo, elegía directamente a los gobernadores provinciales, ¿no? Constituciones unitarias como son las de algunos países latinoamericanos, como por ejemplo en Colombia, donde el presidente elegía los gobernadores de las distintas regiones, ¿no? Esas dos constituciones, la del 19, que finalmente desemboca en la mal llamada anarquía del año 20, el nombre de anarquía del siglo XX, del año 20, perdón, lo que marca es una gran operación cultural de la historiografía sobre la relación de Buenos Aires con las provincias. Digo esta diferenciación porque en realidad el proyecto económico del federalismo litoraleño, la gran disputa con el federalismo porteño es a partir de la aduana, ¿no? Tanto Entre Ríos, Santa Fe, Montevideo, la campaña de la banda oriental, lo que están disputando allí es la salida de las mercaderías, ¿no? La salida y la entrada de las mercaderías, ¿no? Salen por el puerto de Buenos Aires, salen por un puerto del río Uruguay o salen por el puerto de Montevideo, ¿no? Y la libertad de las provincias el puerto de Montevideo también forma parte de esa lógica de enfrentamiento entre el federalismo porteño y el federalismo litoraleño. Hernán, te interrumpo un segundo para decirte sí, solamente que estás en el minuto 20. Sí, ¿me quedan 5 minutos? Sí, sí. Podés usar algunos más, solamente para ubicarte en el reloj. No. Ese federalismo... Planteo la cuestión en términos económicos porque me parece que explicita muy bien, más allá de las revestimientos culturales, políticos e ideológicos que uno puede encontrar a partir de la reconstrucción histórica, pero los intereses económicos lo que nos hacen es sanear esa discusión, ¿no? Digamos, ¿dónde juegan esos intereses económicos más allá de la fantasmagoría que puede haber respecto de cada uno de los federalismos, ¿no? El tercer federalismo, que es el federalismo, digamos, del interior, es el federalismo que está relacionado con el Mediterráneo, ¿no? Con Córdoba, con Cuyo y con el noroeste, que estaba más ligado a lo que eran las economías relacionadas con el Alto Perú. Con un desarrollo incipiente de artesanados, no llegaba a ser una industria, pero sí que el cambio, el giro que le dio las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII, lo que hicieron es dejar sin sentido a ese sector de lo que hoy es gran parte de la Argentina, al litoralizar la economía del Virreinato del Río de la Plata y dejarla en manos de lo que era el comercio ultramarítimo, ¿no? Esa relación entre el federalismo del interior, que uno lo puede reconocer en Varela, Peñalosa, también en Facundo Quiroga, y el problema de las minas de Famatina con Buenos Aires, lo que uno encuentra allí es que en realidad hay una alianza del federalismo litoraleño y del federalismo mediterráneo en la disputa contra el federalismo de tipo porteño que encarnaba Juan Manuel de Rosas en 1850 o en 1852. Esas internas del federalismo nos explican a nosotros, también me parece, en mi opinión, es
cuál es la verdadera participación y el verdadero protagonismo de los caudillos federales y del federalismo en la Constitución y en la organización nacional, que para mí es fundamental y que además es injustamente soslayada por la historia oficial. En Buenos Aires no tenemos ninguna calle que homenajee a un caudillo o a un gobernador de provincia de aquellos años, y es una gran deuda, ¿no? Bueno, Menem le puso Facundo Quiroga a una calle que está por detrás de la Facultad de Derecho. Por último, uno de los grandes defensores del federalismo en la Argentina fue un gran liberal, ¿no? Que fue el propio Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que es un hombre contradictorio, que es un hombre que piensa en diagonal, que es un hombre que finalmente reivindica en un primer momento los liberales conservadores o reaccionarios, pero que rápidamente le sueltan la mano cuando empiezan las discusiones con Sarmiento y con el propio Mitre, ¿no? Y sobre todo en sus escritos, lo que conocemos como sus escritos póstumos, ¿no? Alberdi es el primer defensor, es el primer revisionista y el primer defensor de los caudillos federales, ¿no? Hay un gran texto que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Río de la Plata, que es la respuesta que él le da a la biografía de Manuel Belgrano de Bartolomé Mitre. Recuerden que la biografía de Bartolomé Mitre es duramente crítica con las formas que él reconoce como caudillismo popular. Es durísimo con Artigas, con los caudillos del federalismo de la Revolución, y lo que hace Alberdi es justamente dar vuelta al concepto de qué es un caudillo, ¿no? En uno de los capítulos de ese libro, que es muy interesante, lo que hace, ya voy terminando, lo que hace Alberdi es preguntarse a quién acaudilla el caudillo, ¿no? Es una pregunta cacofónica, pero es una pregunta con una respuesta muy sencilla. Y esa respuesta sencilla la da el propio Alberdi. El caudillo representa al pueblo. El caudillo acaudilla al pueblo americano, ¿no? Y a uno puede no gustarle ese pueblo americano, pero no puede dejar de reconocer que en ese caudillismo lo que hay es una verdadera voluntad popular. Y no hay nada más democrático que la voluntad popular, dice. Uno puede pensar que no hay una organización o una institucionalización en esa representación, pero no puede negarle legitimidad. Dice, ni siquiera los españoles hablaron tan mal de los revolucionarios como Mitre de los caudillos federales, ¿no? Y hace una gran interpretación, dice si los caudillos eran representantes del pueblo, donde hay un caudillo, suponemos que hay democracia. Dice, en América del Sur, el caudillo supone la democracia, dice. Y es muy interesante ese concepto de Alberdi, porque si uno abre el concepto de la suposición de la democracia en el caudillo, lo que podemos suponer que durante el tiempo que hubo caudillos, hubo democracia de tipo no formal, pero hubo democracia popular al fin en la organización nacional. Alberdi concluye su argumentación diciendo que en la Argentina hay dos tipos de democracia: la democracia militar, la democracia de línea, la democracia de los Mitre, la democracia de la imposición, por eso la llama la democracia militar, y la democracia de los bárbaros, dice Alberdi, ¿no? Y es un gran concepto el de la democracia de los bárbaros, porque obviamente le está respondiendo al civilización o barbarie barbarie de Sarmiento, y lo que les está diciendo es, en realidad, la verdadera democracia es la democracia de los bárbaros. Lo que hay que hacer es prolijar esa democracia, y ese era el gran sueño de Alberdi, más allá de sus páginas de mucho desdén y soslayo sobre los sectores populares, ¿no? Para terminar, me parece que esa relación entre los conceptos del liberalismo político, que además el liberalismo político no se lleva a las patadas con el proteccionismo económico, basta leer al propio Manuel Belgrano,
lo que nos debería hacer reflexionar o hacer pensar es sobre nuestra propia relación desde el campo nacional y popular con los principios del liberalismo político, ¿no? De qué manera los sectores del pensamiento nacional y popular nos dejamos arrebatar banderas como el de la libertad, banderas como el de la república, banderas como el de las instituciones, por sectores que finalmente nunca han logrado otra cosa que imponer democracias de líneas, que imponer democracias de tipo militar, como las que hablaba el propio Alberdi, ¿no? La invitación, ya que me permitieron hablar y hacer un poco de lío, la invitación a pensar es cómo logramos que esa democracia de los bárbaros pueda finalmente reconciliarse con principios que fueron arrebatados por los sectores más autoritarios de la historia argentina, ¿no? Muchísimas gracias y perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias por tus palabras, por tu tiempo, y cuando vos entiendas que es necesario retirarte para tus otras obligaciones, nosotros ya quedamos más que agradecidos con vos y esperamos contar con tu presencia en algún otro encuentro de estas características más adelante. Voy a tratar de quedar hasta las 19:30, estoy seguro, escuchando a los demás expositores, perdóname. Perfecto, de todas maneras, después vamos a disponibilizar la grabación a través de nuestras redes sociales, así que luego de unos días esto estará disponible para aquellos que quieran accederlo de manera sincrónica, lo puedan hacer. Yo les voy a pedir, en todo caso, si son amables, de dejar solamente prendida la cámara de quien va a ser el siguiente orador, que es Rubén Burlot, porque me parece que hay alguna dificultad en el entorno, por lo menos lo han estado planteando en el chat, y a lo mejor ayuda a la estabilidad del streaming, que no sobrecarguemos con las cámaras la presencia de los datos, ¿no? Y bueno, decir entonces que va a hacer uso de la palabra Rubén Burlot, es profesor de Historia y de Educación Cívica, es autor, entre otras obras, de Índice Sintético de la Toponimia Entrerriana, Mariano Fraguero, La Constitución Económica de 1853, el radioteatro en Entre Ríos, Testimonios de una Pasión Popular, y coautoría de Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana. En este momento sus investigaciones en proceso son determinación del probable sitio del combate del Espinillo en 1814 y el artiguismo en Entre Ríos. Ha decidido titular a esta presentación Caudillos, el sufragio de las lanzas. Rubén, si sos tan amable, te dejamos con tu tiempo y yo te estaría avisando al cumplirse los 25 minutos. A los 20 más o menos. Bueno, compaisanos, entrerrianos, litoraleños, bonaerenses, latinoamericanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, yo titulé, digamos, esta exposición como el sufragio de las lanzas, un poco retomando lo que Hernán manifestó acerca de cómo era el sufragio de los caudillos y cómo era la elección popular de los caudillos. En primer lugar, voy a reflexionar un poco acerca de cómo se escribe la historia y cómo se empezó a escribir nuestra historia nacional, formalizada a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Mitre, Vicente Figueroa López y sus adláteres comenzaron a escribir una historia patria en donde seleccionaron documentos y personajes que muchas veces convenían a sus intereses inmediatos para escribir una historia de las cuales muchas veces las provincias o las regiones que estaban fuera de ese mundillo intelectual del puerto de Buenos Aires quedaban marginados o en muy segundo plano. Así es que tanto Mitre, López y otros seleccionaron quiénes eran los personajes, ya que ellos escribían historias biográficas, es decir, para ellos la historia giraba alrededor de personas, de personajes, quiénes
quiénes eran los personajes que merecían ser personajes de la historia nacional y quiénes eran los personajes que debían repartirse entre las provincias. Es decir, todos los que habían o nacido en Buenos Aires o pasado haciendo una especie de conscripción en Buenos Aires merecían ser personajes nacionales. Los que habían quedado en sus provincias luchando y peleando, o en las regiones, en los interiores, fuera de Buenos Aires, bueno, se sorteaban entre las distintas provincias. Así, un Rivadavia pasó a ser un personaje menor de la ciudad de Buenos Aires, pasó a ser una gran figura nacional, el más importante héroe civil, ¿no?, de la República. En cambio, un Artigas pasó a ser el fundador de la nacionalidad uruguaya. Bueno, un Ramírez para Entre Ríos, a López le tocó Santa Fe, a Busto le tocó Córdoba, Ibarra, Santiago del Estero, Güemes a Salta, y así sucesivamente. Por eso hoy vemos en las efemérides, en los feriados, cuántas figuras o hechos vinculados a Buenos Aires merecen un feriado, o personajes que estuvieron vinculados a Buenos Aires tienen un feriado, y cuántos personajes que no estuvieron en Buenos Aires o no nacieron en Buenos Aires tienen un feriado. Creo que los feriados solamente le tocó recientemente a Güemes tener un feriado nacional, y paremos de contar. A San Martín le tocó porque San Martín y Belgrano eran figuras intocables para estos personajes, pudieron usarlos, seleccionando por supuesto su actuación, tomando alguna parte de la actuación de estos personajes, de San Martín o Belgrano, que a ellos convenía, para convertirlos en los intocables, en los que merecían el bronce, y eran los héroes inalcanzables, que también es otra construcción histórica del siglo XIX, construir personajes que eran imposibles de alcanzar para la gente común. Es decir, personajes que escapaban, digamos, al mundo material. Bueno, con respecto a eso, creo que es una tarea todavía pendiente de los que trabajamos en historia, los que investigamos y los que divulgamos historia de las provincias, ganar esta batalla histórica para reivindicar a los personajes que, si bien nacieron y trabajaron y actuaron en las provincias, tuvieron una gran influencia en la construcción de la nacionalidad argentino-latinoamericana y en la construcción de los estados argentinos, como son estos que llamamos caudillos. Caudillos por sus características particulares, pero que no dejan de ser personas de gran trascendencia, como lo fue Artigas, como lo fue Ibarra, como lo fue Felipe Varela, y tantos otros que es necesario que ganen esa batalla. Decimos que el caudillo, y voy a irme un poco a la provincia de Entre Ríos, de donde estamos transmitiendo ahora, tiene su origen en las luchas por lo que podríamos llamar la independencia, o por lo menos los primeros intentos de emancipación de la metrópolis española, dada la crisis de principios del siglo XIX, con la ocupación napoleónica de España. Se produce la Revolución de Mayo, y Entre Ríos era un territorio estratégico para los realistas. Era un territorio que podía servir como cabeza de playa para recuperar el poder perdido a partir de la formación de la primera Junta Revolucionaria de Mayo, y que por supuesto se había desligado de España, y cuando España intenta, a través del Consejo de Regencia, retomar el poder y nombrar un virrey en el Río de la Plata, se tiene que instalar en Montevideo. Y es así que los realistas envían tropas para tratar de recuperar el poder a la costa del Uruguay. Esas tropas que a mediados de 1810 ocupan las 3 villas que tenían cabildo en la costa del Uruguay, que eran Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Procuraron retomar el poder desde ahí, hacer cabeza de playa y avanzar sobre Buenos Aires, lo cual era un gran riesgo y una posibilidad.
pero la empresa no le resultaría muy fácil, ya que los gauchos entrerrianos eran bastante bravos, y fue así. En Concepción, Uruguay, aparece en ese momento un joven, Francisco Ramírez, tenía 23 años, que actúa como enlace entre la villa de Concepción del Uruguay y Paraná y Santa Fe, donde la Junta había enviado los refuerzos, los húsares de Pueyrredón, para tratar de frenar el avance español. Lamentablemente esos refuerzos se quedan en Santa Fe, no avanzan sobre Entre Ríos, no se sabe por qué. Es así que las villas son tomadas por los realistas y aparece ahí desde el interior de las zonas rurales, alrededor de estas villas, una serie de los protocaudillos, podríamos decir, que eran personajes de la zona, que reunían a sus gauchos para tratar de recuperar las villas, el control de las villas, que ya habían adherido a la Junta de Mayo a través de sus comunicados a partir de junio de 1810. En el primer intento son apresados varios de los cabecillas de esa rebelión y enviados a Montevideo, y solamente algunos se salvan de esa redada, y uno de ellos es don Bartolomé Zapata, ¿no? Un personaje quizá poco conocido, pero un personaje fundamental en la recuperación de esos territorios. Tanto es así que Zapata viene a Santa Fe, pide ayuda, y se va de vuelta hacia Gualeguaychú, hacia la zona, sin ninguna tropa, solamente con algunos pertrechos, algunos trabucos y pólvora, y logra armar un pequeño grupo de gauchos que no, según los documentos, no eran más de 25 personas, armadas con esos trabucos, con lanzas y con lo que tenían a mano, y logran recuperar Gualeguay y luego Gualeguaychú. Logran expulsar a los realistas, y cuando avanzan sobre Concepción, Uruguay, ya los realistas directamente desocupan la ciudad, y a partir de ese momento se quedan en poder del gobierno revolucionario de estas tres villas. Creería, digamos, como una hipótesis, que ese accionar de Bartolomé Zapata salva la Revolución de Mayo en ese momento, ¿no? Entre noviembre de 1810 y marzo de 1811. Bartolomé Zapata muere en una rencilla en Concepción, Uruguay, en marzo de 1811, así que ahí termina su actuación. Unos pocos meses, pero tiene un papel fundamental, y es, podríamos decir, uno de los primeros caudillos, que tiene esa formación de caudillo que representa a las montoneras, es decir, la lucha del montón, de los gauchos que no tenían formación militar, pero que se armaban para defender su territorio, ¿no? Tenía ese anclaje en el territorio. Recordemos que Zapata no era cualquier personaje, era una persona que tenía propietario de una estancia, por lo tanto tenía determinada ascendencia dentro de la sociedad, es decir, no era un improvisado ni una persona que carezca de intereses concretos, ¿no? No solamente defendía los intereses de la población, sino sus propios intereses, y eso era totalmente ilícito, ¿no? Porque por ahí venía el tema de los caudillos. Bueno, en principio, este fenómeno de los caudillos atraviesa todos podríamos decir, los interiores de Latinoamérica, los interiores, frente a las metrópolis portuarias, ¿no? Es un fenómeno que nace en los interiores y que creo que podemos hacer un vínculo con la tradición caudillista española, ¿no? De la lucha de frontera de los caudillos españoles contra el moro, en esa larga lucha por la reconquista de los cristianos contra los musulmanes que ocuparon España durante varios siglos. Es decir, la legendaria figura del mío Cid es un poco el símbolo del caudillo que lucha contra el ocupante del territorio. Además, el caudillo que lucha no solamente por su territorio, sino por su religión. Por eso vemos que
esa lucha de los intereses particulares y los intereses del pueblo inmediato que rodea al caudillo, es una tradición que se viene a América, y acá la lucha no era contra el moro y contra el árabe, sino contra el realista. Pero vemos que muchas veces a los realistas se les llamaba godos, ¿no? Justamente se les llamaba el extranjero, ¿no? Como eran godos los extranjeros en Europa, en muchas regiones europeas. Y también el caudillo enarbolaba, en algunos casos, la bandera de la religión, como una forma de defensa de algo propio. Así vemos cómo Facundo Quiroga llevaba esa bandera que decía religión o muerte, ¿no? Porque venía quizás de esa tradición española del caudillismo. Este caudillismo regional también tiene una gran vinculación con lo que es el particularismo de cada región, de la que habla Vicente Sierra, y esto da origen al fuerte sentido localista y a la soberanía particular de cada pueblo, como hablaba Artigas. Así Vicente Sierra decía que debido a la dispersión, cito, de los centros urbanos, se adjudicó el sentido localista a cada ciudad, creando un espíritu de edad media. El hombre de la época hispana careció de la noción de del Estado que se posee actualmente. Los caudillos se oponían justamente al centralismo de las metrópolis, defendían su localismo, pero además defendían el republicanismo. De alguna manera u otra eran republicanos frente a un poco el pensamiento monárquico que rodeaba, digamos, a los habitantes de las metrópolis. Tanto es así que tanto Artigas como Ramírez, como todos los caudillos, ninguno propiciaba el nombramiento de un monarca para estas tierras, como sí era el pensamiento de muchos otros, y tal vez el pensamiento en boga de las clases más intelectuales de la época. Los caudillos defendían un sistema republicano, y también esto puede obedecer a la larga tradición de la experiencia de los cabildos, ¿no? Los cabildos que tenían una fuerte influencia, especialmente en las villas más pequeñas de los interiores, ¿no? Y no solo de los cabildos en general, sino en el caso del litoral y de nuestra región, de los cabildos indígenas de las misiones jesuíticas, que también tenían un fuerte sentido localista, como fueron los pueblos jesuíticos de las misiones. Sabemos, sí, que este sistema que pretendían los caudillos, que propiciaba Artigas, tenía sus riesgos, el riesgo de dispersión, el riesgo del caos que podía surgir de plantear un sistema tan, digamos, autárquico de las regiones, plantear un sistema federal con una gran autarquía de las regiones, pero la centralización que ofrecía Buenos Aires, la unidad de régimen de Buenos Aires, era simplemente convertirse Buenos Aires en una nueva metrópolis para reemplazar a la metrópolis española. Entonces tampoco convencía a los caudillos un gobierno centralizado, como quizá era un pensamiento más cercano a lo que propiciaba, por ejemplo, San Martín o Bolívar, que no tenían mucha confianza en este sistema federal que propiciaban los caudillos. Es decir, por eso San Martín estaba más convencido en establecer una especie de monarquía temperada, lo mismo Belgrano, porque desconfiaba de la efectividad de un sistema de confederación tan autonómica como pretendían los caudillos. Bueno, los caudillos, los historiadores del siglo XIX acusaban, por ejemplo, a los caudillos de ser caóticos y precisamente anarquistas, les llamaban los anarquistas,
precisamente por eso. Pero los caudillos no eran ni anarquistas, ni caóticos, justamente como decía Hernán en su participación, todos los caudillos querían una constitución, una organización constitucional. Lo vemos en los proyectos de constitución de Artigas, en los varios proyectos constitucionales de Artigas. Es decir, Artigas no quería el caos, quería la soberanía particular de los pueblos, pero organizada constitucionalmente, y además él hablaba de la independencia absoluta y respectiva de los pueblos, es decir, una independencia absoluta de potencias extranjeras y una independencia, en el lenguaje de la época, respectiva, decía, relativa de cada provincia, es decir, una independencia pero no el derecho a secesión de cada provincia, es decir, resguardaba la unidad de esa liga que pretendía Artigas, esa confederación de naciones o de estados que pretendía Artigas. Por eso no eran para nada anarquistas. Y además de ser constitucionalistas, los caudillos eran americanistas. Es decir, tampoco querían la secesión y quedarse con una porción de territorio bajo su poder, sino que querían la unión de los territorios que heredaron de los reinatos españoles, tanto Artigas, tanto Felipe Varela, y la mayoría de los caudillos planteaban la conservación de la unidad de los territorios e incluso la recuperación de territorios que ya a partir de 1810 se habían perdido en las provincias unidas del Río de la Plata, como el caso del Paraguay, que tempranamente se separa, pero que estaba en los papeles de Artigas su reincorporación, y lo mismo los territorios del sur de Brasil, como el caso del Río Grande del Sur. También en el caso de Ramírez, que había sido una de las principales espadas de Artigas, que después rompió con él en 1820, se cumplen ahora los 200 años, también en su proyecto de República Entre Ríos, un proyecto un poco más modesto que el de Artigas, lo primero que hizo fue establecer una serie de reglamentos que en realidad son verdaderos antecedentes constitucionales, quizás inspirados en el constitucionalismo artiguista. También Santa Fe tuvo prematuramente una constitución, es decir, todos los caudillos eran constitucionalistas. El único federal que no le convencía mucho esto de la constitución era Juan Manuel de Rosas, pero Rosas estaba en Buenos Aires, no estaba en las provincias, ¿no? Más allá de que también abrevaba dentro de lo que consideramos federalismo. Y además que Rosas logró justamente la unificación del territorio a través de pactos. Rosas precisamente era pactista, no constitucionalista. El caudillo era justamente, y Hernán se me adelantó en ese sentido, era justamente la persona que interpretaba con más claridad la demanda de los habitantes de la región. Justamente el caudillo, como tenía intereses concretos en la región, también compartía esos intereses con sus vecinos, con los habitantes de la región. Así es que... Rubén, te comento que estás en el minuto 20 solamente para que lo sepas. Bueno, correcto, perfecto. Bueno, decía que el caudillo representaba la demanda de sus habitantes, porque el caudillo no era un paracaidista que había aparecido de pronto y decía: yo soy el caudillo, aquí quiero que me elijan, me voten, porque quiero ser el caudillo de ustedes. No, el caudillo era una persona que en muchos casos eran propietarios de estancia, tenía intereses concretos. Facundo Quiroga tenía intereses mineros, Artigas venía de una familia de propietarios, justamente en la estancia de los Artigas. Artigas aprendió a vincularse con los charrúas que vivían en la estancia de sus familiares, y la mayoría eran propietarios o tenían intereses económicos concretos que compartían con sus vecinos, y por eso el caudillo era plebiscitado por sus vecinos, por los habitantes del lugar. Dice Alén Lascano en su Historia de Santiago del Estero, hablando de Felipe Ibarra, decía que cada jefe,
hablando del caudillo, es por voluntad de los suyos. Una lanza, un voto. Es decir, el caudillo que tenía más lanzas detrás que lo seguían era el que tenía más votos. Ese era el sufragio de la mayoría de los caudillos, el sufragio de las lanzas. Por eso yo hablé del título de esta charla, el sufragio de las lanzas. Por eso también era tan difícil mantener los votos, porque el caudillo, lo vimos con Artigas y Ramírez. En algún momento Artigas tenía todas las lanzas, de pronto empezaron a írseles las lanzas, bueno, por cuestiones objetivas. Artigas estaba en una situación difícil, complicada, sin dinero, derrotado en Tacuarembó, y aparece Ramírez, triunfante en Cepeda, firmando el Tratado del Pilar, y también con un apoyo popular más importante porque se había quedado con más lanzas que Artigas. Bueno, no vamos a analizar acá cuál fue el motivo de ese enfrentamiento, pero de alguna manera el caudillo era plebiscitado de esa manera. Pero no solo de esa manera, no quiero dejar solamente al caudillo como el que lo votaban las lanzas, porque los caudillos también se hacían votar con la papeleta, como se votaban los, entre comillas, civilizados de Buenos Aires. Así Artigas, y votaban mucho mejor. Así Artigas, cuando convoca el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, manda a los pueblos de las Misiones a hacer votar a los representantes al Congreso, diciendo que se garantice que voten todos y que cualquiera, sea indio, criollo, gaucho o lo que fuera, cualquiera podía ser elegido. Es decir, cualquiera podía elegir, todos podían elegir y cualquiera podía ser elegido. Le faltó simplemente que haga votar a las mujeres para tener a Artigas completo. Así ocurre también con Ramírez cuando crea la República de Entre Ríos. Él se erige, digamos, espontáneamente como el supremo de la República, pero luego hace ratificar su poder mandando a votar a los pueblos, y efectivamente la votación se realizó en muchas localidades para plebiscitar su mandato como supremo entrerriano. Es decir, que no solamente las lanzas eran los votos de los caudillos, sino también el voto concreto como lo conocemos actualmente. De más está decir que, como decía Arturo Jauretche, también el caudillo era el sindicato del gaucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el gaucho, el criollo, el paisano, el habitante de la región, encontraba en el caudillo a quien no solamente defendiera los intereses políticos, sino que defendiera sus propios intereses económicos, de bienestar. Es decir, el caudillo, por eso, se constituía una especie de dirigente sindical de los gauchos de la región donde vivían. Bueno, creo que el papel del caudillo, apelando al título de este ciclo de charlas, fue un personaje fundamental en la constitución de la nacionalidad. Más allá de la constitución de los estados y la conformación de los estados, fue un personaje fundamental en constituir la nacionalidad, es decir, en constituir identidad como ciudadanos latinoamericanos. Y nosotros tenemos mucho de esa herencia de los caudillos, de ese tesón de los caudillos, de la valentía de los caudillos, de la voluntad e incluso de la forma de plebiscitarse ante la sociedad. Bueno, eso es más o menos lo que quería plantear, y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rubén. Muy interesante tus comentarios. Bueno, llegamos al momento de Juan Gianni. Juan es licenciado y profesor de filosofía, es docente en nuestra universidad y en la Universidad Nacional de Rosario, dirige el Centro de Estudios del Pensamiento Argentino y prefirió ponerle a esta intervención que nos trajo para hoy Dilemas del Federalismo. Juan, te dejo con tu tiempo y te aviso alrededor de los 20 minutos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto compartir esta velada con todos ustedes, con Hernán Brienza y con Rubén Boblot. Es un placer. Lo primero que quería comentar es un tema obviamente muy vasto, muy complejo. Señalaremos algunas cuestiones, algunos énfasis, algunos títulos, y después debatiremos seguramente.
Lo primero que quería decir sobre este evento es una articulación para mí muy provechosa, que le da una riqueza muy especial, que quiero enfatizar, que es la combinación de, digamos, la vida institucional, es decir, instituciones, la provincia de Entre Ríos, la universidad, la preocupación política, los debates políticos que suscitan reflexiones de tipo históricas, hay un interés militante por debatir la historia y el pasado argentino, el pasado latinoamericano, y eso vivifica, enriquece. Y en tercer lugar, la reflexión académica, ¿no? Pues esa combinación entre instituciones, preocupación política y reflexión académica, la articulación de esos tres elementos no es habitual digamos, en nuestro trabajo, cuando miramos nuestro pasado, nuestra identidad, ¿no? Esa conjunción no es asidua, y por eso quiero destacar que aquí estemos articulando esos tres niveles, lo institucional, lo político y lo académico, ¿no? Ese programa de trabajo me parece especialmente interesante y lo quiero reivindicar. Bueno, a propósito de esto lo empezamos a charlar con Nahuel Baridón, me acuerdo, luego con Sara, con Alfredo, digamos, la polémica que surgía a partir de un bicentenario, ¿no? Estamos en la saga de los bicentenarios, estamos terminando los bicentenarios, ¿no? Pero bueno, venimos de bicentenarios. Este año hay una serie de bicentenarios, lo mencionaba Alfredo, muy entrerrianos en algún sentido, el Tratado del Pilar, pero que involucra también a Santa Fe y a la provincia de Buenos Aires, el Tratado del Pilar, la anarquía del año 20 y los 200 años de la muerte de Belgrano, sobre lo cual diré algo sobre Belgrano, por qué importa Belgrano también en este momento. Bueno, y la polémica que surge a propósito de esta combinación de bicentenarios, ¿no? Y la figura de Artigas, en ese contexto, la figura de Artigas, la sentida y siempre atractiva figura de Artigas. Entonces, ¿cómo referirnos a esta conjunción de bicentenarios, no fácilmente articulables en su carácter celebratorio? Y lo tercero que quería decir es algo que lo llamaría de esta manera: cómo mirar filosóficamente la historia. Yo provengo de la filosofía, no de la historia, así cómo mirar filosóficamente la historia argentina y latinoamericana. Y yo diría, hay como dos grandes modos, me parece a mí. Uno que viene del historicismo romántico, por simplificarlo, que lo que busca en la historia es ejemplaridad. Y la historia es una fuente de ejemplaridad. ¿Para qué miramos la historia? Para encontrar lecciones, moralejas, que podamos aplicar en nuestro presente. Una visión como épica de la historia. La historia nos da permanentemente lecciones, volvamos a esas lecciones, y en la medida que la leamos correctamente, eso alimenta nuestro presente. Buscamos en la historia lecciones. Y una segunda línea, yo diría hoy más bien dominante, por lo menos en la reflexión académica, que más bien lo que intenta buscar en la historia, más que ejemplos, es complejidades. Es decir, buscar ejemplos es complicado, ¿por qué? Porque efectivamente los personajes, los momentos, tienen aristas, son multifacéticos, polivalentes, polisémicos. Entonces, ¿cómo encontrar un ejemplo cuando yo me detengo en un personaje? Ramírez, Artigas, San Martín, y qué sea. Son personajes agridulces, digamos, con luces y sombras. Entonces, ¿cómo encontrar un ejemplo en esos personajes? La vida académica se ha ido desplazando a este segundo modo. El primero era un modo más bien, yo diría, de la segunda mitad del siglo XX, y este segundo, el que busca matices, no ejemplos, es lo que domina en algún sentido el debate histórico-filosófico actual. Un poco en la figura hay una figura muy importante allí que la quiero mencionar, que es la figura del Perindongui. El Perindongui, ¿qué hace? No busca ejemplos, más bien lo contrario, busca derribar mitos. La historia no tiene que construir mitos, sino derribarlos, ¿no? ¿Qué hacer con esas dos? Hay una especie como un debate estancado. O ejemplos, buscamos ejemplos o derribamos mitos. Ahí está como trabado. ¿Qué camino tomar frente a ese dilema, digamos? Y yo me interesa explorar lo que voy a hacer hoy, o intentar hacer hoy, que es combinar ambas dimensiones. Es decir, tratar de aceptar que efectivamente en la historia hay complejidades, hay matices, hay claroscuros, no hay una transparencia en la lectura de una figura,
pero que sin embargo no tenemos que resignar una mirada ética de la historia. No desechemos la posibilidad de buscar allí alguna cantera que nos permita alimentar nuestro presente. Combinar la complejidad y la ejemplaridad. Esto es un poco lo que me interesaría hacer hoy, porque creo que hay un programa de trabajo sobre el cual hay que insistir, ¿no? Eso intentaré hacer hoy a propósito de la figura de los caudillos. ¿Qué es el caudillismo? Primera pregunta, ¿no? Bueno, sobre el caudillismo, hay, yo diría básicamente tres formas de ver el caudillismo. Una que yo diría la mirada filosófica, y ahí en la línea Sarmiento, Carlos Astrada, ¿no? El caudillo es una emergencia de una especie de invariante cultural del argentino, ¿no? El caudillismo es expresión, digamos, de cierto fundamento idiosincrático que todo el tiempo retorna, como caudillo y como otra cosa, ¿no? Entonces, uno puede hacer una mirada filosófica a la figura del caudillo. Una segunda mirada, yo diría histórico-sociológica, que es la idea de que el caudillismo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una combinación de militarización y ruralización de la vida política en el contexto de la lucha por la independencia, ¿no? Y hay que situarlo en ese lugar, en ese contexto histórico-sociológico. Si no hay una invariante filosófica, sino un recorte histórico-sociológico. La lucha por la independencia, la militarización, la ruralización, etc. Y una tercera mirada, en la que voy a dedicar, las dos previas son interesantes las dos, yo me voy a dedicar a una tercera, que es la política institucional, que es mirar al caudillo como ¿qué? Como el liderazgo de una reivindicación del autogobierno local. ¿No? ¿Qué son los caudillos? Aquellos que ejercen un liderazgo respecto de un tema fundamental de la posindependencia, que ¿cuál es? La reivindicación del autogobierno local. Que es, y esto me quiero detener acá, que es una de las dos conciencias dominantes en la posindependencia. En la posindependencia había dos formas de pensar el futuro, digamos, la nueva organización postcolonial. ¿Cuáles eran esas dos conciencias? Una, fundamental, la local, y la afirmación del autogobierno local, y de ahí surge la centralidad del federalismo. ¿Eso cómo lo llamamos? Lo llamamos federalismo. La reivindicación del autogobierno local en el contexto de la posindependencia. Eso le ponemos el nombre de federalismo, con un líder llamado caudillo. Esa exaltación del autogobierno local, ¿de dónde viene? Bueno, hay muchos factores, hay muchas razones para entender por qué prevalece esa exacerbación federal bajo la figura del caudillo. Bueno, una de las razones, hay otras, pero me voy a centrar en esta, es lo que llamaríamos la expansión del imaginario independentista. Algo dijo Hernán, lo quiero enfatizar, es decir, la idea de que la independencia o la autonomía, usemos la palabra como sinónimos, aunque no lo eran, pero usémoslas ahora como sinónimos, ya no era solo autonomía o independencia del poder hispánico, sino era autonomía o independencia de cualquier autoridad superior. Cualquier autoridad superior. Queremos ser independientes o autónomos, pero no ya de España, que por supuesto, sino de todo aquel que quisiera invocar alguna forma de supremacía en el mundo postcolonial. Esa idea de la horizontalidad, nadie nos viene a mandar, esta idea es muy fuerte en este contexto, en el contexto de la posindependencia, bajo la figura del federalismo. Esa intensidad federalista, que era en un punto, vamos a decir así, doctrinaria, y tenía que ver con la reivindicación, yo diría, hasta filosófica, si los detenemos en ello, aunque no lo vamos a hacer hoy, esa centralidad doctrinaria del autogobierno local, a propósito de no querer reconocer ninguna autoridad superior, tenía además un temor empírico. ¿Cuál era el temor empírico? El temor empírico era, efectivamente, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Aparece la cuestión Buenos Aires. Porque esa autoridad superior no era abstracta. Esa autoridad superior pretendida, ¿cuál era? La de Buenos Aires, que invocaba supremacía, no horizontalidad. Y la invocaba no con pocos títulos, esto es bueno recordarlo. La pregunta es, ¿por qué Buenos Aires invocaba esa supremacía? Recordemos por qué. No era algo antojadizo. Eso lo dice Mitre, ¿no? Y no estaba del todo equivocado. Buenos Aires, uno, había batido
había batido al imperio británico en las invasiones inglesas, 1. 2, había sido la capital del virreinato, y 3, era una de las vanguardias en la lucha contra España, con Caracas, Bolívar, ¿no? Eran los dos bastiones de la lucha anticolonial, Buenos Aires y Caracas. Eso le daba a Buenos Aires ciertas, lo colocaba se autoatribuía esas condiciones, le permitían autoatribuirse un padrinazgo sobre el proceso de construcción de las naciones. Bueno, todos sabemos que ese padrinazgo nadie se lo quería reconocer, y ahí se armó el lío, ¿no? Y ahí está como la madre del borrego, ¿no? Ahí surgen todos los problemas por los cuales estamos hoy hablando acá. Esa combinación entre autogobierno local, que no reconocía ninguna autoridad superior, y Buenos Aires con algunos blasones que decía, bueno, la autoridad superior vengo a ser yo. Y ahí se pudrió todo. ¿Eso cómo termina? ¿Cómo termina esa tensión? Termina con el Tratado del Pilar y la anarquía del año 20, que es de alguna manera el motivador de este encuentro. El Tratado del Pilar es el final, en algún sentido trágico, de esa tensión, de esa irresolución entre federalismo y pretensión supremacista de Buenos Aires. ¿Cómo termina? Termina, efectivamente, con una guerra, ¿no? La batalla de Cepeda, y el Tratado del Pilar, donde de alguna manera, provisoriamente, hasta Rosas, se difumina, por decirlo así, la posibilidad de construir algo llamado nación. Una palabra, por otra parte, bastante evanescente. Yo no soy muy amigo, no tengo mis reparos con la historia, con la llamada historia conceptual, tengo mis reparos, pero efectivamente a cada palabra hay que verla en su contexto. De la palabra independencia hay que verla en su contexto, y la palabra nación hay que verla en su contexto, ¿no? Volveremos sobre esta cuestión de la nación. ¿Qué quería decir nación en 1820? No está claro qué quería decir nación. ¿De qué nación estamos hablando? Bueno, y ahí quiero decir, sobre el Tratado del Pilar, quisiera decir algunas cosas, ¿no? Algo mencionó Rubén, pero lo quiero enfatizar. El Tratado del Pilar solemos recordarlo hoy por su impronta federal. Ahora, yo destacaría igualmente su impronta republicana. Porque bueno es recordar que la objeción federal respecto de la supremacía porteña no tenía solo que ver con lo que llamaríamos el unitarismo, sino que tenía también que ver con la dimensión monárquica. Y en esto sería un poco más tajante que Rubén. La mayor parte de los protagonistas políticos de la época eran efectivamente monárquicos. Promovían una monarquía incaica, monarquía. Belgrano, San Martín, Rivadavia, Monteagudo. La mayoría de los grandes protagonistas de la post-independencia eran monárquicos. ¿Quiénes no lo eran? Los caudillos, que no eran monárquicos, eran republicanos. La mayor parte por ahí, tal vez no Güemes, pero la mayor parte de los caudillos eran republicanos. Y eso se plasma en el Tratado del Pilar. Cosa que venimos a reivindicar, ese republicanismo. Hoy, por supuesto, ustedes me dirán, es más importante ser federal que republicano, porque la monarquía no es una opción disponible en la Argentina. Y sí ser unitario, obviamente. Por eso no recordamos, o recordamos menos la dimensión republicana, antimonárquica del Tratado del Pilar. Pero hay que recordar que a partir del Tratado del Pilar, la opción monárquica desaparece en el Río de la Plata. Es decir, lo que era una opción, yo diría, muy instalada en la década del 20, desaparece. Y los monárquicos, como camino político viable, desaparecen. Y ese es, yo diría, un gran legado del Tratado del Pilar. Su impronta, a diferencia de lo que pensaba Mitre, los caudillos eran los republicanos y no los próceres de Buenos Aires, que eran en general monárquicos, ¿no? Esto me parece bueno recordarlo, y quiero agregar otra cosa más, hablando del tema de la ejemplaridad, ¿no? Vuelvo al tema de la ejemplaridad. El mundo era monárquico. Después de la derrota de Napoleón y de 1814 en el Tratado de Viena, el mundo volvía a la monarquía. Por decirlo en el lenguaje actual, el mundo giraba a la derecha. El mundo giraba a la derecha. Europa, Occidente, giraba a la derecha. Y América y los caudillos
rechazaban el giro a la derecha, por decirlo apurosamente, pero no impertinentemente. Es decir, en un mundo que se derechizaba, en el Río de la Plata se reivindicaba la república. Usted dirá, una república sui generis. Sí, una república, después charlemos qué tipo de república, pero era una idea, ¿qué quiero decir con república? Soberanía popular, no linaje, no dinastía, soberanía popular. Soberanía popular. Y quiero agregar algo fundamental para entender la disputa entre Artigas y Ramírez, porque una pregunta que no podemos evadir: ¿por qué Ramírez se pelea con Artigas y firma el Tratado del Pilar? Porque hay un tema que bueno, me parece importante introducir, y hasta ahora no se dijo nada, que es el tema del Brasil, al cual también quiero traer al presente, ¿no? Y entenderán por qué quiero traerlo al presente. El tema del Brasil, ¿no? El gran problema del Brasil. Porque es bueno recordar que la disputa con el Brasil no era una disputa solamente geopolítica, ¿sí? Porque Brasil era un imperio que nos quería invadir, que por supuesto era un problema, que era el gran problema de Artigas. El gran problema de Artigas, ¿cuál era? El Brasil. Fundamentalmente era el problema del Brasil. Yo creo que una explicación de la discusión con Ramírez es que había una diferencia de criterio sobre la gravedad del problema del Brasil. Esa sería mi hipótesis. Después podemos discutir. La gravedad del problema del Brasil. Para Artigas era un problema muy grave y para otros menos, ¿no? Eso me parece un tema que hay que conversar. Pero está el problema del Brasil, y el problema del Brasil no era solamente geopolítico, si nos puede invadir, sino que el Brasil era un imperio monárquico y esclavista. Monárquico y esclavista. Y la mayor parte de los caudillos, además de ser republicanos, eran antiesclavistas. Hoy puede parecer un tema pasado de moda, pero no era pasado de moda en 1800. El problema del esclavismo, ¿qué pasado de moda si Estados Unidos fue una guerra civil por el tema del esclavismo 50 años después? 50 años después. Entonces, la república, y agrego algo más, en ese momento, en 1820, en el mundo había solamente dos repúblicas, Haití y Estados Unidos. Eso hay que recordarlo. Solamente dos repúblicas en todo el mundo, Haití y Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes la importancia de esa discusión, y ahí me interesa señalar, me gusta esta idea de mantener firmes ciertas convicciones cuando el parece parece en nuestra contra. Esto lo quiero decir hoy en Argentina, en Argentina del 2020. Esto es la idea de defender un conjunto de convicciones frente a un mundo que parece ir en un sentido contrario a lo que son nuestras propias convicciones, ¿no? Hoy la discusión ya no es república-esclavismo, pero efectivamente hay otras discusiones de gran valor ideológico que hay que mantener vivas, aun cuando el mundo vaya en otra dirección. Segunda cuestión que quiero mencionar, importante para mí, que es la cuestión del americanismo. Esto me parece que es otro tema que tenemos que conversar. El americanismo. Yo decía, en la posindependencia hay un fortalecimiento de la conciencia local, el federalismo, los caudillos, pero nunca hay que olvidar que había una fuerte conciencia americanista. El americanismo, ¿de quién? Y de los dos libertadores de América, Simón Bolívar y José de San Martín. Que su visión, la idea de nación de Bolívar y de San Martín era la idea de nación americana. Todas las ex colonias de España bajo una misma nación. La nación americana, la patria grande. Y efectivamente allí hay un problema. Pues yo decía, dilema del federalismo, ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque una cosa es reivindicar el federalismo contra el poder supremacista de Buenos Aires, cosa que me parece que sí hay que hacer, y otra cosa es reivindicar el federalismo respecto al americanismo. Y ahí mi opinión es que ahí había un cortocircuito. Ahí había un cortocircuito. Yo creo que los caudillos no tenían al americanismo como problema principal. Y por eso, hay que decirlo con todas las letras, ni Bolívar ni San Martín eran federales. Es más, combatían el federalismo. Veían el federalismo como un problema, veían el federalismo como una tendencia disgregatoria. ¿Y por qué? Porque tenían la idea de la gran causa americana. Eso no quiere decir que la visión americanista estuviese ausente del federalismo o del caudillismo, pero no era su problema central, y es entendible que no lo fuera.
¿Por qué el dominio como fuera? Porque había un problema con Buenos Aires. Pero hay que ser, me parece a mí, marcar esa problemática, la tensión entre federalismo y americanismo, que existió, ¿no? Y que fue un problema, porque efectivamente lo que terminó ocurriendo es que el americanismo de San Martín y Bolívar naufragó, fracasó, no pudo, después del Congreso de Panamá, del 26, la perspectiva americanista se desbarató, y eso es un problema. Juan, estás en el minuto 20, solamente para recordarte. Voy cerrando. Ahí tenemos un mensaje de la historia que tenemos que recuperar. Recuperar el desafío americanista. Acaba de pasar algo, compañeros y compañeras, que para mí es dramático, y hay que decirlo con toda letra. Es dramático. ¿Qué es dramático? Lo que acaba de ocurrir con el presidente del BID. Todos lo habrán visto. Un organismo de crédito que siempre fue para un latinoamericano y hoy quedó en manos de un personaje de la ultraderecha norteamericana, Claver Carone, digamos, un hombre ideológicamente deplorable, que llega por el consenso de América Latina, no llega de prepo. Y ahí tenemos un problema grave, la desunión de América Latina en un momento grave para el mundo y también para nosotros. Y ahí digo dos cosas más y termino. Sobre el tema del federalismo. ¿Qué es esto? Cuando uno dice unitario, hay dos sentidos de la palabra unitarismo. Hay dos sentidos de la palabra unitarismo, o si querés usemos otra palabra, pero me parece importante aclararlo. Una cosa es el unitarismo, entendido como la imposición de Buenos Aires de una autoridad que no se le reconocía, que es lo que habitualmente llamamos unitarismo. El poder atiende en Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Que por supuesto hay que acompañar. Y otra cosa es el unitarismo o centralismo, mejor palabra, que es la importancia de tener un Estado nacional fuerte. Un Estado nacional fuerte. Ahí no hay que confundir a qué nos referimos cuando hablamos de unitarismo, cuando no confundimos cuando hablamos de federalismo. En Argentina, creo yo, necesita un proyecto nacional con un poder nacional fuerte, lo que no va en desmedro de las provincias, pero es importante la reivindicación de un poder nacional, en sentido fuerte de la idea de nación, de la modernidad, vigoroso, ¿no? Y eso hay que recordarlo cuando discutimos el problema, porque tiene que ver con Bolívar, el americanismo, y yo quiero reivindicar, y con esto cierro, y otra cosa, quiero reivindicar allí la figura de Bolívar. Me parece la figura de Bolívar y de Dorrego, a la cual se mencionó. ¿Y por qué? Porque Bolívar no solo reivindicó el americanismo, que me parece que es una bandera que no podemos resignar, sino que además ese americanismo tenía un contenido ideológico. Y tenía un conjunto de valores que de alguna manera iban a contrapelo de la derechización del mundo, por decirlo en aquel momento. Que era el republicanismo, en un mundo que había vuelto a las monarquías despóticas, el antiesclavismo, en un momento donde esa consigna era una consigna enojosa ideológicamente, ¿no? Y además, me parece allí que, y me comí una fundamental, la crítica a los Estados Unidos. Bolívar llegó a ver el problema del imperio norteamericano, sin llamarlo así, pero era una unidad americana, no panamericana, era una unidad americana crítica de la reciente injerencia de los Estados Unidos en su patio trasero. Así que ahí, cuando termino, me parece que esta breve referencia final nos da un mensaje en un momento especialmente difícil para el continente, especialmente difícil para el país. Me parece que esa idea de un poder nacional fuerte en el contexto del americanismo, pero por supuesto integrando a los pueblos del interior, me parece que es el camino que debemos transitar en este presente que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos. Bueno, muchas gracias a los tres. Hernán se ha tenido que retirar para cumplir su compromiso de cátedra. Nos queda un plazo de unos 10, 15 minutos como para plantear alguna pregunta si alguien así lo deseara. Estamos con la presencia de Rubén y de Juan, o sea, habría que dirigir las preguntas hacia ellos.
De más está reproducir las felicitaciones y los agradecimientos que están dejando en el mensajero. La verdad que ha sido una jornada de lo más productiva. Bueno, Juan, si te parece completar alguna idea sobre esa última pregunta, esa última cuestión que tiraste, ¿no? La reverberancia en el presente de esta cuestión. Si tenés ganas de decirnos algo más de esa presencia espectral en nuestra coyuntura, creo que por ahí podés terminar de cerrar alguna idea. Bueno, sí, claro. Yo creo, a ver, yo creo, con todas los reparos con los recaudos que planteé al principio, yo creo que hay nervaduras profundas en la historia, ¿no? Yo creo que hay una nervadura profunda que viene de la independencia, que tiene que ver con la idea de patria grande, ¿no? Me parece que eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Nunca hay que olvidar que esa fue la obsesión de nuestros libertadores, ¿no? Yo siempre digo algo que hoy nos puede parecer extraño, pero hay que tenerlo bien presente. José San Martín, nuestro padre de la patria, nunca pensó en ser el prócer de algo que luego se iba a llamar Argentina. Ni Argentina, ni Uruguay, ni ninguna otra cosa. Era el libertador de algo llamado América. Y que era en ese momento, y eso es importante apuntar, era una opción disponible. Es decir, podría haber ocurrido eso. Podría haber ocurrido. Esto yo lo charlaba un día, creo, con Nahuel. Fíjense lo que ocurrió en la comparación entre las ex colonias de España, las ex colonias de Portugal y los Estados Unidos, que eran, como nosotros, un gran territorio con muchas regiones o provincias, digamos, que tenían distintos nombres en la época, ¿no? Y sin embargo, todas esas ex colonias de Inglaterra y de Portugal terminaron siendo un mismo país. Y eso le ha dado una potencia geopolítica mucho mayor que la nuestra, y hay que decirlo con todas las letras. Entonces, no era una utopía antojadiza la de construir una gran patria americana. Después podemos charlar, es motivo de otra conversación, porque eso no ocurrió. Pero no ocurrió. Pero podría haber ocurrido. Entonces, eso no, para mí, volver a recordar esa impronta, yo digo, ¿por qué digo Bolívar? Porque Bolívar además era un republicano, o sea, Bolívar tenía para mí una agenda social, veámosla así, más de avanzada que San Martín, ¿no? Una agenda social más avanzada que San Martín. Pero San Martín también, por supuesto. Yo creo que ahí, eso me parece que se la combina, yo creo que por eso yo intentaba, hay como una combinación entre mantener muy vivo la idea americanista que hoy, lamentablemente, está en reflujo, ¿no? Yo esto que mencionaba lo veo con honda preocupación, esto que está aconteciendo, ¿no? No podemos no estar preocupados. Si uno compara la situación actual con la del 2003, ¿no? Cuando ganó Néstor Kirchner las elecciones, y efectivamente había una mancomunión continental de gobiernos nacional populares, estamos lamentablemente en otro momento, ¿no? Pero bueno, no hay que abandonar esa perspectiva, no hay que resignar el retorno a esa perspectiva americanista, y por supuesto también nunca resignar la discusión respecto del poder de Buenos Aires. Fíjense que también estamos discutiendo el problema, el presidente sacó un decreto, todos lo conocen, por la distribución de los recursos. Hay un debate sobre si la Argentina es un país unitario o un país federal, ¿no? Un debate más argentino, digamos, ¿no? Respecto de Buenos Aires. ¿Qué hacer con Buenos Aires? Ese debate, por supuesto que ahí el federalismo tiene un valor, el valor de que Argentina es un país horizontal territorialmente, que no lo es. Esas dos cuestiones son muy importantes. Y me parece que por eso en estas reuniones uno las retrotrae al origen de nuestra historia, porque yo sigo creyendo que la historia efectivamente sí da mensajes. Ahora, esos mensajes hay que verlo en toda su complejidad, ¿no? En toda su suma de matices, que no son pocos. Bien. Hay una pregunta de María José, creo que apunta un poco a la polémica. El americanismo no se concretó en parte por el caudillismo federal. No sé si se me escucha, está en la grilla de preguntas.
No sé si lo quiere tomar Rubén o Juan, cualquiera que se le anime al... Yo creo, al... después le voy a hablar a Rubén, yo creo que ahí había un problema. Sí, yo creo que ahí había, porque acá no es de la culpa de quién fue, no es así, no lo plantearía de esa manera. Sí creo que ahí, lo que pasa es que ahí, yo creo que, voy a dar el siguiente dato. Yo creo que acá, ¿por qué el federalismo se hace tan fuerte en el Río de la Plata? Porque juega el factor Buenos Aires. Es decir, la manera, digamos, la actitud supremacista de Buenos Aires, no, si uno la compara con otras experiencias latinoamericanas, no tiene un parangón. Entonces la intensidad del militarismo porteño fue ciertamente muy, muy notable. Y eso generó una reacción federal, es decir, de los caudillos. Estaban como obsesionados, por decirlo así, con el problema de Buenos Aires. Es decir, cosa que es comprensible, ¿no? Y eso en algún sentido, me parece a mí, o en parte, o complicó, dificultó, la palabra, discutámosla, digamos, la articulación de una gran nación americana. Eso para mí no es el único, creo que hay otras cuestiones, ¿no? Pero ya ahí hay un tema que me parece que hay que señalar. Y que hay que explorarlo para decir, bueno, ¿cómo? Porque si uno hoy quisiera recuperar la idea de patria grande, solo podría hacerlo de una manera confederal, ¿no? Bolívar, o sea, recordemos cómo lo pensaba, y lo pensaba nombrándose el dictador. También recordémoslo. Si Bolívar, ¿cómo resolvió el problema de la disgregación? Constituyendo él en dictador. La palabra es la correcta, ¿no? No es lo mismo que tirano. En la época, recuerden que dictador no era igual que tirano. Dictador es alguien al cual se le otorga un poder discrecional por un tiempo limitado. Y Bolívar, por eso después Marx lo critica, ¿no? El texto, cuando Marx lo critica a Bolívar, lo critica porque Bolívar quería ser un dictador. Y algo de razón tenía, hay que decirlo así. No sé, ¿cómo se resolvía un problema disgregatorio en el siglo XIX? Y no, con una figura fuerte, con poder militar y liderazgo. ¿Y esa figura quién era? ¿O San Martín o Bolívar? No había otra manera, ¿no? Pero bueno, eso finalmente no ocurrió y es un problema, ¿no? Rubén, no sé si querés agregar algo sobre este punto, si no tenemos otra pregunta. Sí, yo creo que el problema de la no concreción de la unidad a palos, como decía que había que hacer Bolívar, no sé, no estoy muy convencido de que el accionar de los caudillos haya tenido una gran influencia en esa ruptura de la unidad. Quizá no hubo una ayuda muy importante en los conflictos civiles entre caudillos. San Martín justamente decía eso, de que dejen para más adelante las luchas civiles mientras se estaba luchando por, digamos, la independencia. Pero creo que hay que buscar el lado de la influencia económica que tuvo el hecho de la no unificación de los estados americanos, o la no conservación de esa unidad que ya venía de las épocas virreinales, en los intereses portuarios de los puertos exportadores y librecambistas, que no les interesaba para nada la unificación, sino solamente el territorio que ellos dominaban a los alrededores de las aduanas. Entonces creo que eso fue un factor determinante para que no marchara el proyecto de unificación. Creo que ese elemento es el que hay que ir viendo y estudiando para ver por qué no se concretó eso. Es decir, estamos hablando de cosas que no ocurrieron, ¿no? Y es difícil explicar lo que no ocurrió. Es decir, las hipótesis pueden ser varias, pero me parece que la presencia de los caudillos, si bien no facilitó el avance de la unificación, tampoco es responsabilidad de los caudillos que no se haya concretado ese ideal de San Martín, por ejemplo, que era una persona muy idealista, pero que políticamente, bueno, no pudo actuar como sí lo hizo Bolívar, con mayor intensidad en la parte política. San Martín su actuación más notable fue en la parte de la estrategia militar,
y no pudieron lograr esa unificación, no hubo tiempo y hubo intereses económicos muy importantes que dificultaron esa unificación, porque los intereses económicos no les importaba, no les interesaba esa unificación, no tenía el mismo pensamiento de quizá los emprendedores norteamericanos que sí se unificaron, porque realmente Estados Unidos no fue más que un contrato comercial, digamos, que constituyó esa asociación de Estados Unidos con un contrato comercial que fue la Constitución norteamericana. Y creo que en América no ocurrió eso y que los intereses económicos no aportaron nada para apuntar a esa unidad, sino al contrario, para fracturar las naciones americanas. Bien, bueno, hay muchas preguntas. Selecciono en atención a un criterio del tiempo que nos queda y creo que serían más sencillas de responder porque veo que algunas implican un desarrollo mucho más amplio. Rubén, preguntan, aprovechando que tenías la palabra, ¿cómo conjuga la reivindicación de Ramírez y de Artigas al mismo tiempo? ¿Cuáles dirían que son las continuidades entre uno y otro? Bueno, en principio se reivindican los dos al mismo tiempo porque los dos estuvieron al mismo tiempo. Es decir, tanto Artigas como Ramírez, desde 1815, cuando se constituye la Liga de los Pueblos Libres, o de 1814, cuando Entre Ríos adquiere su autonomía después de la Batalla del Espinillo, tanto Artigas como Ramírez, que fue su primera espada en Entre Ríos y en el litoral, marcharon juntos hasta el Tratado del Pilar, que fue en 1820, es decir, un lustro. Fueron juntos dentro del mismo proyecto y por lo tanto las reivindicaciones son para ambos. Luego fue la ruptura, que es una cuestión bastante más extensa de analizar, pero que no invalida, digamos, una reivindicación en el ideario y de la trayectoria de ambos. Juan, no sé si querés vos agregar algo sobre ese punto. No, comparto. Sí. Bueno, me parece que no vamos a poder darle respuesta a todas las preguntas y yo creo que por una cuestión de respeto a los expositores y a la audiencia que se ha quedado hasta este momento, pudiéramos ir dando cierre a esta actividad, no sin antes volver a agradecer a todos y todas por la presencia. Sabemos que son horas en las que hacemos esto con algún esfuerzo adicional porque los días arrancan temprano y terminan en general bastante tarde desde que estamos en estas condiciones. Y bueno, por supuesto, que nos hayan hecho este lugar en su agenda y quieran contribuir a una discusión que creemos que tiene una especie de demanda insatisfecha, ¿no? Nos damos cuenta una avidez por ampliar este espacio de discusiones y así procuramos darle continuidad a este esfuerzo en dos encuentros que serán comunicados por las vías en las que circuló la invitación a este momento de hoy. Y bueno, atendiendo a las preguntas por los certificados y demás, para nosotros sería necesario que completen ese formulario de inscripción para así poder quedar con los datos reunidos a tales efectos. De esa manera será mucho más organizado y no tendremos la dificultad de omitir a alguien. Y dejo el micrófono abierto por si alguno de los expositores todavía quiere decir algunas palabras de despedida o Alfredo. Y agradezco entonces enormemente la presencia de todas y todos y esperemos contar con ustedes en el próximo encuentro y que el año que viene le podamos dar continuidad y ojalá en la presencialidad a este espacio que se ha abierto y que creo que tiene y suscita un interés fenomenal. Así que de mi parte despedirme y dejar la palabra por si alguien quiere despedirse también y hasta la próxima. Bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas por haber concurrido, fue un placer compartir el panel con Hernán, con Rubén. Les dejo un saludo grande y nos veremos en 2 semanas. Los esperamos a todos en
el 8 de octubre. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que fue un honor y un orgullo poder participar de este panel y un gran logro los vínculos que se han estrechado entre la Facultad de Trabajo Social de la UNER y el Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas de la provincia de Entre Ríos en esta actividad académica. Bueno, Pablo, Rubén, Juan, Sara, que también estoy viendo ahí, muchísimas gracias. Los esperamos el 8, estén atentos, vamos a los que se han inscrito, les vamos a pasar correos. Tenemos buenas sorpresas para contarles ahí, invitados muy interesantes, y vamos a estar cerrando a finales de octubre con un último encuentro de lo que esperamos sea el comienzo de una serie de conversaciones que esperamos mantener, quizás en esta modalidad presencial, como los tiempos lo dispongan. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar, y los esperamos el 8 de octubre.